Am, Qué increíble estar en casa, qué increíble poder estar aquí. Y puestos de pie, el día de hoy vamos a hablar el tema de la Biblia. Y le dije a mi hija, hoy voy a hablar de la Biblia. Y me dice, ¿y las otras veces de qué hablas? Y le digo, no, o sea, literal, el tema es la Biblia, ¿no? Y quisiera que tomáramos unos breves segundos para pensar y hacer conciencia que lo que estamos a punto de leer es la palabra de Dios. Así que si se puede, un momento de silencio, así nomás para reflexionar, y estamos a punto de leer la palabra de Dios. Si traes tu Biblia, Isaías 40, versículo 3. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Enderecen las curvas y suavicen. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas verán, el Señor ha hablado. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. Y el versículo clave de esta tarde dice, la hierba se seca, la hierba se seca y las flores se marchitan. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oramos, Señor, damos gracias por esta tarde que nos permites estar aquí juntos en casa. Sé que hay algunos que vienen pasando un momento de dificultad, de enfermedad, de alguna pérdida, de dolor. Hay otros que quizás tuvieron una semana llena de victorias, aciertos, ascensos, promociones. En el día de hoy hacemos conciencia que tú estás aquí. Te damos gracias porque nos has dejado tu palabra. Señor, yo ya oré, yo ya me preparé, hice lo que yo tenía que hacer. Te pido que tú hagas lo que solamente tú haces, es llegar al corazón del hombre. En Cristo Jesús, amén. Puedes ocupar tu lugar. Bienvenidos a Glocal, nos da tanta alegría que estén aquí. Esta es tu casa. Estamos, ya no puedo decir en medio, porque el siguiente domingo terminamos la serie de valores. ¿Alguien aquí ha sido animado y desafiado por la palabra de Dios durante estas últimas semanas? Comenzamos hablando acerca de la gracia de Dios, que nos ama no tal como eres, sino a pesar de lo que eres, a pesar de lo que yo soy. Dios me ama. Nos ama de una manera incondicional, y nadie de los que estamos aquí pudiéramos siquiera tener la capacidad de exagerar el amor de Dios. Si lo tratáramos, no pudiéramos. Dios nos ama de un amor eterno, un amor incondicional. La segunda semana hablamos de comunidad. Esta es una casa donde tú eres bienvenido y puedes estar aquí, no importando tu pasado, no importando lo que haya pasado, estado haciendo, etcétera. Esta es tu casa. Y la semana pasada hablamos acerca de misional. ¿Alguien pudo hacer misión esta semana? Yo tuve algunas oportunidades en donde pude hacer misión. Y el día de hoy, como bien los decía, estamos hablando acerca del valor número 4 de nuestra iglesia, que es la Biblia. Lo que acabamos de leer aquí me fascina tanto, y hay tantos pasajes en las Escrituras en donde la misma Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios. En otras palabras,
si alguien tratara de destruir esto, no se pudiera. Lo han tratado por siglos. Gente ha dado la vida por este libro. Personas dieron su vida en tiempo y otros en muerte, porque hubo un tiempo en el que si tú tratabas de acercarte a la Biblia, morías, te mataban. Y algo esencial de las escrituras que ahorita acabamos de leer es de que todo es pasajero, menos la Biblia. Y dice, grítale a los humanos que son como las hierbas, que un día están y después desaparecen. Yo no sé cuántas personas hay aquí de los 60s, de la era del rock and roll, ¿verdad? En ese entonces, me imagino, yo todavía no nacía, pero era la era más chida, más cool, ¿no? El twist y todo. Yo me imagino a mi abuelita haciendo el twist, ¿no? A veces. Y lo hace todavía, me encanta mi abuelita. En los 70s, la era disco, los pantalones acampanados. Ya imaginarán a nuestro pastor fundador. En los 80s, increíbles los 80s. De hecho, dicen los que estudian los tiempos que todavía no podemos salir de los 80s. Así de inspirador fueron los 80s, que todavía estaba con mi hija y no tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero estaba con mi hija, le ama la música como a su papá. Y la vez dice, papá, mira esta canción. Y la escuché y dije, no, o sea, tiene el mismo piano que una canción de los 80s, ¿no? Y así, estamos tan inspirados, pero pasó. Los 90s llegaron y se fueron. Los años 2000, junto con Backstreet Boys y NSYNC, se fueron. 2010, ya 2010, hace casi 20 años de eso, qué locura, ¿no? Y ahora, quién sabe qué pasa con la música, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Las modas están y se van, los tiempos están y se van, pero dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, somos influenciados por la cultura y es bueno porque tenemos que tropicalizarnos para poder conectar con la generación de este entonces, ¿verdad? Pero lo que no se puede cambiar es la palabra de Dios. Eso es algo que recuerdo hace 5 años, ya COVID, ya dije que ya no iba a volver a predicar de eso y a veces sale. Cuando todo era incierto, en local hicimos lo que hacemos siempre y fuimos a la Biblia y estudiábamos la Biblia y estudiábamos verso a verso y aún estudiándola teníamos tantas dudas, tantas preguntas, pero sabíamos que si algo era cierto es de que lo que estábamos pasando era temporal, pero si nos agarrábamos de algo que no pasa, íbamos a estar bien. Íbamos a estar bien, íbamos a estar siendo orientados por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que tantas cosas se escuchaban, ¿no? Me acuerdo que algunos opinaban como si supieran, pero la verdad es que la mayoría de nosotros pues no sabíamos qué era lo que estaba pasando con la palabra de Dios. Pasas por un momento de tristeza y puedes escuchar algún consejo, pero qué mejor que escuchar la palabra de Dios. Yo sé que para muchos, para mí también lo es y lo fue en mucho tiempo. Es tan difícil a veces acercarnos a la Biblia porque pareciera ser como que la leo y ¿qué acabo de leer? No lo entiendes, ¿verdad? Y luego es que no podemos tomar la Biblia en cosas literales porque tenemos que comprenderla y saber que la Biblia es una historia que se va contando. Y a veces si tú lees un pequeño escrito pasaje, necesitamos conocer y comprender el todo. La Biblia está compuesta por dos bloques, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay otros que le llaman como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y lo que eso quiere decir es de que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era todo la Biblia, los primeros 66 capítulos estaban profetizando y apuntando al Mesías. Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, aparece
físicamente, porque aparece a través de toda la escritura Dios, pero físicamente aparece Jesús. Y luego Jesús le da validez a las escrituras. Para poder creer que las escrituras es la palabra de Dios, debemos de reconocer que Jesús es Dios y que vino y que murió, etc. No es nuevo que la Biblia esté bajo ataque como lo está hoy en día. De hecho, es un tanto normal. Pero nada ni nadie va a poder detener el mensaje de salvación que hay en la Biblia. En el Nuevo Testamento, como les dije, es el cumplimiento. Llega Jesús y Jesús cita la Biblia y pudiéramos en verdad hablar mucho. Por cierto, el mensaje del día de hoy lo voy a hacer en 2 bloques. El primer bloque, quiero hablarte unos breves minutos de historia para que todos podamos tratar de comprender lo que está en nuestras manos. Porque hoy que tenemos el teléfono, lo tenemos en la aplicación, podemos poner la Biblia junto con otro buen libro, otro libro que haya por ahí que son buenos, ¿verdad? Pero hay algo de este libro, hay algo de este libro que no se puede comparar con ningún otro. Otra cosa que deberíamos de tener en cuenta es que la Biblia se escribe, el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Fue escrita en un periodo de 1500 años. Una locura esto. Es 1500 años duró en escribirse la Biblia. ¿Saben cuál fue una de las cosas más increíbles? Era que las personas que fueron inspiradas por Dios para escribir las escrituras ni siquiera sabían que estaban escribiendo las escrituras. Y desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos referencias de que Jesús, el Mesías, iba a venir. Así que más de 40 escritores inspirados por Dios fueron los que participaron en la escritura de este libro. Cuando Jesús vino físicamente a la tierra, Él no tenía un ejemplar como tal. Él iba a las sinagogas y había unos pergaminos, y de esos pergaminos solamente algunos, los rabís, la leían y la compartían. Fue aproximadamente 300 años después de que murió Jesús que la iglesia primitiva y las personas que habían estado con los apóstoles, que el Nuevo Testamento, que en su mayoría está escrita por los apóstoles que estuvieron con Jesús, que se agrega, y poco a poco se fue completando esto que hoy tenemos tú y yo. ¿Quieren conocer algunas de la historia de la Biblia? Dice en el año 382, lo voy a dar rápido para no quiero hablar solamente de historia. En el año 382 después de Cristo, Jerónimo tradujo una versión al idioma el latín. La intención de Jerónimo traduciendo al latín es que más personas pudieran leer las escrituras, porque si en aquel entonces no había personas que leían hebreo y arameo y griego, pues imagínense hoy en el 2025. Después del colapso del Imperio Romano, la población de Europa cristiana ya no hablaba latín. El problema entonces fue que las escrituras solo eran entendidas por las personas letradas. Recordemos que en el pasado no había un sistema educativo como lo hay el día de hoy, que en las colonias, en las ciudades hay muchas escuelas. En aquel entonces no era así. Entonces eran limitadas las personas que, uno, tenían acceso a la Biblia, y dos, personas que sabían leer. Y estas personas, me imagino yo, imagina que escuches de un Dios que ama, perdona y restaura, pero no sabes leer, ¿no? Entonces dependían de los líderes religiosos de ese entonces, que después se distorsiona, pero ese es otro tema de conversación. La iglesia decidió encerrar el libre acceso a las escrituras. También desalentó y castigó incluso con la muerte a las personas que intentaban acercarse a ella.
Pasaron cerca de 1000 años, escucha esto, pasaron 1000 años antes de que la mayoría de las personas pudieran leer las escrituras en su propia lengua. Qué bendición tenemos el día de hoy de tener las escrituras. La tienes en tu teléfono, la tienes quizás contigo. El día de hoy yo traigo la nueva traducción viviente, está la Reina Valera, después podemos seguir hablando de eso. Deme unos cuantos minutos más para hablarte un poquito más de historia. En el año 1521, Martín Lutero, perseguido por el emperador, él había recibido revelación de parte de Dios. Él fue el primero, bueno, en 1521 él tradujo la Biblia, y en 1534, es decir, 12 años después, no hay internet, no hay computadoras, tampoco hay AI, no hay inteligencia artificial. 12 años después, corriendo por su vida, logra traducir las escrituras. Y si tú no sabías, la Biblia fue el primer libro impreso y es el libro más vendido en la historia de la historia. No hay otro libro más que se haya vendido, más que la Biblia. No hay otro libro más que se haya traducido, ¿sí se dice así? A más idiomas que las escrituras. Sigo rápido. En 1524 se publica la primera traducción a holandés. En 1549 aparece la Biblia checa. En 1563 fue publicada una traducción al polaco. En 1543 Francisco de Encinas publicó su traducción, pero solo del Nuevo Testamento. Y aquí quiero hacer un poquito de énfasis, porque creo yo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido un poquito más de contacto con una de las Biblias que se hicieron más populares, y es la Biblia Reina Valera. ¿Alguien ha escuchado esta versión, la Reina Valera, verdad? En 1569, por cierto, la versión Reina Valera no es una reina que se apellidaba Valera, ¿ok? Ahorita vamos a, y lo hice porque quiero que veamos todos lo valioso y lo hermoso que tenemos aquí. En 1569 aparecía en la primera traducción completa de la Biblia al español. 1569 por Casiodoro de Reina, su apellido. Él le llamó a esa primera traducción la Biblia del oso. Y traigo un ejemplar aquí. Pásamelo, David, por favor, o Edwin. Gracias. Esto lo saqué, me lo regaló alguien que asistía a nuestra iglesia, que amo mucho. Y esta es la primera traducción de la Biblia al español. Esta se llama la Biblia del oso. Y antes de que me tiren pedradas de por qué se llama la Biblia del oso y no la Biblia de Dios, ahorita les voy a explicar. Está increíble la caja. Pero esta es la Biblia del oso. Es hermosa. Hace creo que 6 años alguien me la obsequió. Y tengo otras Biblias antiguas que atesoro y valoro. Así que no les estoy diciendo que si quieren regalarme una Biblia me la regalen, pero si quieren me la pueden regalar, ¿verdad? La Biblia del oso. Por cierto, el año pasado tuve la oportunidad de estar en el monumento a la Biblia del oso. Y quiero explicar un poquito por qué se llama la Biblia del oso. Casiodoro de Reina en aquel entonces, recuerda que si tú te acercabas a la Biblia, o sea, tu vida estaba en peligro. Y él le puso, ese es el monumento a la Biblia del oso. He tenido la oportunidad de estar un par de veces ahí, increíble, se los recomiendo. Y si me quieren invitar, yo les puedo decir dónde está, porque está súper difícil encontrarla. Así que yo puedo ser un guía de turistas, ¿ok? Se le conoció como la Biblia del oso porque él quería un nombre que fuera como sutil, para que pudiera todavía esparcirse más. Esa fue su primera intención. Pero ¿saben cuál fue su segunda intención?
por la cual se llama la Biblia del oso, la encontramos en las mismas escrituras. Deja esa foto ahí. Dice Salmo 119, 103. No, creo que sí lo vas a tener que poner. Dice el salmista: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Y si seguimos leyendo en el Salmo y empezamos a ver el contexto completo, lo que el salmista está tratando de decirnos aquí es esto. Para los que no sepan, las caricaturas, hay algunas cosas que tienen verdades y la verdad, una de las verdades es de que los osos aman la miel, ¿verdad? Pero la Biblia no lo había enseñado eso, pero bueno, es otro tema. Y el ejemplo o el arte que está pintándonos aquí, que por cierto, ese arte está aquí en la Biblia, es un oso que está estirándose para agarrar el panal de la miel, perdón, y la miel le cae literal por toda la boca y por todo el cuello, y el oso está como con los ojos cerrados y, ¿verdad? ¿Les gustó eso, verdad? Y el salmista decía, así como el oso busca la miel y la agarra, así son tus palabras para mí. Así es la palabra de Dios. Y luego el salmista dice, es como si anda un ciervo, un venado, y anda por tierra seca y luego encuentra un pequeño arroyo, ¿no? Dice, así tiene esa sed por ti, oh Dios, el alma mía. El alma. Una de las cosas que la Biblia tiene, que ningún otro libro tiene la capacidad, es llegar al alma y al espíritu del ser humano. Tú puedes ir y escuchar una muy buena charla motivacional y vas a salir de esa charla motivado, ¿verdad? Pues vas a una charla motivacional y sales de ahí motivado. Pero puede que a los minutos, al día o a la semana, esa motivación se te va yendo por cualquier otra cosa. Porque buenas conversaciones, buenas pláticas que no son fundamentadas en la Biblia son buenas, ¿ok? Son buenas, pero no pueden llegar al espíritu del ser humano. Y dice el mismo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y si queremos saciar esa hambre que tenemos, que quizás tú has intentado saciar con alguna otra cosa y puede que sientas que lo llenas, pero es temporal comparado a las verdades fundamentales del Evangelio. Solo la Biblia tiene la capacidad de llegar, dice Hebreos, y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las barreras, hago un paréntesis aquí, por cierto, me encanta el arte también y me fascina cómo esta ejemplificación del arte ha trascendido. De hecho, el escritor Gerard Reiter dijo, el arte tiene el poder de trascender el tiempo. Y es increíble. Poco después, primero fue Cipriano de Valera el que saca Casiodoro de Reina, el que saca la Biblia del oso. En 1602, su alumno Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, alumno de Casiodoro. ¿Sí? Sé que quizás es bastante información, pero en verdad quisiera que supiéramos esto o tuviéramos noción. Publicó lo que se llamó como la Biblia del cántaro o la Biblia del oso y el cántaro. Y así es como
casi 300 años después. O sea, estos hombres mueren, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, y casi 300 años después, en 1862, fue publicada por primera vez por la Universidad de Oxford, la Reina Valera. Después tuvo una revisión en 1907 que duró 2 años, y de 1990 hasta 1960 hay una revisión más que es la Reina Valera 60, la cual muchos de los que estamos aquí estamos familiarizados. Y así es como la Biblia Reina Valera se fue armando. Estos hombres ni siquiera pudieron ver que iba a haber 300 años después existir una Biblia que se llamara la Reina Valera. Es el libro que más se ha traducido a más idiomas, lenguajes y dialectos. Y lo he visto. En el 2017 tuve la oportunidad de ir a África. Estuvimos un mes y yo, mi hermana Elizabeth y yo. ¿Dónde está Elizabeth? No sé. Y fuimos en Guinea-Bissau, frontera con Senegal. Y es curioso que en el siglo XXI todavía encuentras este tipo de etnias tan marginadas, tan lejanas de la sociedad. En este lugar están los fulas y ellos la mayoría de ellos no sabe leer. Y un amigo mío que amo con todo mi corazón, Gabriel, él está en Portugal. Él tiene 20 años que en un pequeño MP3 grabó en el idioma fula algunas historias de Jesús. Ni siquiera han podido sacar la Biblia completa. Y créeme, se me enchina la piel. Cuando llegas a una aldea tan alejada donde no hay absolutamente ningún servicio, no hay agua, no hay, bueno, hasta la comida es muy limitada, no hay servicios, no hay hospitales, no hay clínicas. Y tú miras a las personas con una mirada un poco, no sé, desorientada, de nuevo, porque no ha llegado nada a su espíritu. Ojo. Y recuerdo que íbamos Gabriel y yo y me decía, Manny, ven para acá. Y llegábamos y estaban unos cuantas personas ahí y le ponía play a ese MP3 y empezaba, obviamente yo no entendía lo que estaban diciendo, pero al ver la reacción en la cara de estas personas fue impresionante. Para estas personas era la primera vez que estaban teniendo algún contacto con algo que no pasa, con algo que es inamovible, con algo que es eterno. Muchas de esas personas, al escuchar algunas de las frases de Jesús del Nuevo Testamento, cambiaban sus vidas para siempre y decidían servir a Dios, porque la Biblia tiene poder. La Biblia es la palabra de Dios y sigue viva. Dios sigue hablando. ¿Alguien lo cree? Conozco otros amigos que están haciendo un trabajo increíble aquí en México. Aquí en México a 5 o 6 horas tenemos personas que no tienen acceso a la Biblia. Aquí cerca. Y conozco amigos que tienen años y años en el sur de México. Tengo un amigo con el que hablo frecuentemente, él está en Chiapas y él decidió dejar lo que hacía para ir y llevar el evangelio a gente y aldeas en Chiapas que no saben leer ni escribir, y fue a predicarles el evangelio, porque sabe que la Biblia tiene el poder de cambiar las vidas del ser humano. Quiero hacer este paréntesis que iba a hacer hace rato. Primero tenemos que brincar una barrera muy grande. Les voy a decir por qué. México ocupa el primer lugar o los primeros lugares en muchas cosas en el mundo, pero hay en un tema en específico en el que México está como en el lugar 25 aproximadamente, y eso es la lectura. En México, a nosotros los mexicanos nos cuesta leer por educación, es cultural, qué sé yo.
Hay otros países donde practican más el hábito de la lectura. Entonces, hay una frase que yo digo, ¿no? En la iglesia, en el siglo XV y el XVI, no leían porque no sabían leer. Pero hoy nosotros, ¿cuál es el impedimento que nosotros pudiéramos tener para no pasar tiempo con las escrituras? Obviamente no se los digo desde el juicio, no estoy aquí condenando a nadie, ese nunca es mi intención. Pero qué hermosa privilegio y responsabilidad tenemos que el día de hoy tú puedes comprar una Biblia azul, rosita, para el niño, para el papá, para el abuelo, de apuntes, de colores, etcétera. Inclusive puedes descargar la Biblia en tu teléfono y hay una opción donde le pones play y como si estuvieras escuchando música o estuvieras escuchando la radio, puedes estar escuchando la palabra de Dios, que eso es algo que yo acostumbro a hacer. Siempre trato de pasar tiempo con la Biblia y cuando no puedo por las diferentes actividades que tengo, trato de escucharla, sino trato de consumirla a través de un mensaje, de un podcast, porque yo necesito, mi espíritu necesita el pan de vida. Necesita mi alma, necesita mi espíritu llenarse, porque si no, voy a empezar a buscar en otros lugares. Y en otros lugares no voy a encontrar lo que solo la palabra de Dios puede hacer. Está compuesta la Biblia por el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Antes esto era una regla, los niños aprendían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Rápido, Pentateuco, hay libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores, están los evangelios, están las cartas de Pablo y están las cartas de otros apóstoles, como es la carta de primera, segunda de Pedro, Santiago, etcétera. Así que si algo quisiera que te llevaras de aquí, de este primer bloque, aguánteme, todavía me falta 2 segundos. Acércate a la Biblia sin miedo. La Biblia es el único libro, escucha esto, la Biblia es el único libro en el que el autor acompaña al lector. Y tú le puedes decir, Dios, no sé, pero sé que aquí estás tú y tú vas a mostrarme lo que yo quiero y necesito saber. Acércate a la Biblia y luego con gusto yo puedo acompañarte o uno de los líderes de esta comunidad. Si esta semana tú decides acercarte a las escrituras y hay algo que necesites aclarar o conversar, obviamente yo ni los líderes de esta iglesia tenemos todas las respuestas, pero con gusto te lo digo, escríbeme y puedo acompañarte a leer el libro que sigue cambiando vidas. Esa es mi propuesta. Yo quiero acompañarte si deseas aprender y conocer más de Dios. Imagínate, un salmo es poesía hebrea, es literatura sapiencial. Si hay poesía mexicana que yo no entiendo a simple vista, imagínate una poesía que tiene más de 3000 años de escrito. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos ayude. Ok, el segundo bloque del que te quiero hablar el día de hoy es que la Biblia, como lo dije, alimenta nuestro espíritu, ¿verdad? Y tengo 3 puntos que te voy a compartir. Y estos 3 puntos responden al valor que tenemos en local como la Biblia. El primer punto es: estúdiala, léela. Sé intencional. Busca un tiempo o busca un espacio. Si es posible leerla en físico, es mejor. Te voy a decir por qué. Yo a veces, yo personal, soy vulnerable, ¿ok? Yo a veces voy a agarrar la Biblia y la empiezo a leer en el teléfono, y aunque tengo las notificaciones apagadas en casi todas las aplicaciones, de todos a veces me llega un mensaje, inmediatamente voy
y respondo algo que no es urgente como si fuera, y como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Entonces, pues pudiera ser una buena opción buscar una Biblia en físico. Si tú no tienes una Biblia en físico, por favor, házmelo saber ahorita al terminar, y personalmente yo o alguien de los líderes de la iglesia esta semana me comprometo a hacerte llegar una Biblia. Yo empecé a leer la NTV. Bueno, cuando recién empezamos a asistir a la iglesia, leíamos la Reina Valera porque era como la más popular o común. Después entré al seminario yo y empecé a estudiar con la NTV y me acostumbré un poquito a la NTV, pero ambas son increíbles. Hay otras versiones más. Por cierto, tengo un amigo, mentor mío, Howard. Él tuvo que ver en la traducción de la Nueva Biblia Viva. Este hombre es increíble. Quisiera que viniera a la iglesia. Conocí a Esteban Fernández también, que él tuvo que ver en la NBI. Así que personas apasionadas por Dios, porque se dieron cuenta de que la Biblia tiene poder, tiene poder. Así que si eres como yo, te aconsejo que sean físicos, y si no eres como yo, pues puedes hacerlo en tu teléfono. Salmo capítulo 1, versículo 1, dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley. Deja hacer un pequeño énfasis. Cuando dice la ley en la Biblia, cuando dice los profetas o los escritos, se refiere a la Biblia, ¿ok? Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando. Aquí está otra excelente observación. Tú puedes leer el Salmo 123. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Lo lees en la mañana a las 5, 6, 7 de la mañana, o a las 11 a la hora que te despiertes, y durante el día estás meditando que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Meditar, reflexionar en la palabra de Dios. Dice: en ella día y de noche. Y aquí está la, ¿cómo se puede decir? La respuesta o los beneficios de meditar y estudiar las Escrituras. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Yo no sé tú, yo quiero tener éxito en mi vida, quiero que me vaya bien en la vida, quiero que mis hijos sean personas de bien, que les vaya bien. Quiero que estudiemos la Biblia juntos y meditar en ella. Y no será como cualquier árbol, sino como un árbol plantado. Mi papá, cuando yo era más pequeño, me decía: mira, ¿ves ahí por la carretera? Ahí hay agua. Y decía: ¿por qué? Es que ese árbol solamente se da donde hay mucha agua. Todo alrededor estaba seco en ocasiones, pero había un árbol grande, frondoso, dando sombra, porque estaba plantado ese árbol cerca del agua. Dice la Biblia, Jesús: yo soy el agua viva, y el que viene a mí no tendrá sed jamás. Jamás. Porque la sed de la que hablan las Escrituras es la sed del Espíritu, la sed del alma. Algo que solamente la Biblia tiene el poder para hacer. Número 1, estúdiala. Número 2, practícala. Porque si no, la Biblia se convertiría solamente en un muy buen libro de información. Pero la Biblia no es información, la Biblia es transformación. Así que tampoco voy a la Biblia como a ver, deja leer un capítulo rápido porque me tengo que ir y ya leí. No, toma tu tiempo. Si vas a leer
un pasaje solamente de las Escrituras, solamente lee uno y estúdialo y practícalo. Mira lo que dice el Salmo 119, versículos 104 y 105. Tus mandamientos me dan entendimiento. Checa el poder que tiene la Biblia. Tantas personas confundidas, tantas personas sin saber qué hacer, qué decisión tomar. Y la respuesta la Biblia misma nos las da. Tus mandamientos. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para tus hijos. Dios es un Dios bueno. Él es un Padre bueno. Y dice, tu palabra, tus mandamientos me dan entendimiento. Hay otra versión que dice, me dan vida. Pero vida del alma, vida del espíritu. Dice, con razón detesto cada camino falso de la vida, porque una vez que has conocido la verdad, nada más se le puede comparar. Una vez que yo probé cuáles eran los mejores tacos, ya sabía que no había otros tacos porque ya había encontrado. Bueno, siempre tengo que hacer una referencia de la comida, lo sé. Hey, pero es mi tercera semana en el gimnasio. Si no lo digo, no cuenta, ¿verdad? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Yo lo aprendí así de chiquito, cuando era lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Verdad que sí? La Biblia es una lámpara y va a alumbrarte los pies, porque primero te muestra en dónde estás. ¿Sí se fijan? Lo primero que hace la luz es mostrarte dónde estás. Y luego te dice, para allá. Qué hermosa es la Biblia, ¿verdad? El tercer y último punto, y con esto voy terminando. Compártela. Estúdiala, practícala y compártela. Segunda de Timoteo 4, 1 al 2. Pablo le está hablando aquí a su discípulo amado. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Esta palabra es para todos aquí. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Déjalo ahí, por favor. Me encanta esto, porque vemos algunos aquí que ya tenemos mucho tiempo leyendo las Escrituras. Yo recuerdo que cuando empecé, mi papá siempre me decía, tienes que siempre traer una o dos predicaciones en tu corazón, en tu mente, por si se da la oportunidad, prediques a alguien el evangelio. Y me ha tocado en ocasiones, bueno, ahora que tengo la hermosa responsabilidad de ser pastor, pues voy siempre preparado porque, está el pastor aquí, que pase a dar el mensaje. Pero este pasaje no es para pastores, es para todos los que estamos aquí. Y como se trata de ser vulnerables, les quiero confesar algo. Les quiero confesar algo porque siento que es necesario hacerlo, porque todos los que estamos aquí estamos en el proceso. Al principio de mi tiempo de predicación, una de las, no quiero decir razones, pero por las cuales yo iba al texto era porque si estaba en el seminario tenía que estar en la Biblia. Y recuerdo el maestro nos hacía leer 2, 3 versiones a la vez y al mismo tiempo estás leyendo 2 o 3 libros a la vez, así que estás como que saturado de información. Entonces al principio soy vulnerable. ¿Sí? ¿Por acá? Por acá. Me acerqué a la Biblia porque lo tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, siempre supe y sabía que era la palabra de Dios, pero lo hacía más por una perspectiva académica.
Ahora, yo quería saber la Biblia porque me encanta aprender algo nuevo, me encanta estudiar, me encanta leer. Así que al principio yo empecé a estudiar la Biblia yo quiero saber la Biblia. Pero, pero Dios tiene otros planes para la persona y el ser humano que decide acercarse a la Biblia. ¿Alguien sabe aquí quién fue C.S. Lewis? C.S. Lewis. Hoy lo conocemos por el escritor de las Crónicas de Narnia, pero en verdad se le atribuyen muchas otras obras increíbles. Pero una de las cosas es que un tal C.S. Lewis, como muchos otros antes y después que él, eran ateos agnósticos y se acercaron a la Biblia para buscar cómo poder encontrarle alguna controversia, contradicción o error. De hecho, tengo un amigo mío que así fue como encontró a Jesús. Este amigo Armando lo dice, Armando Acosta, él lo ha dicho aquí. Él quería encontrar un error en la Biblia. Y oh sorpresa, que cuando empiezas a leer la Biblia con la intención que sea, el autor siempre te va a estar esperando con las manos así. C.S. Lewis pasó de ser una persona, una mente brillante, un escritor, artista brillante, agnóstico y ateo, a ser una persona tocada y cambiada por el poder de las Escrituras. Hay una película muy buena que la última vez que tuve la oportunidad de viajar la miré, olvido el nombre de la película, pero tiene que ver con C.S. Lewis. Porque no importa cómo el lector se acerque a la Biblia, siempre Dios está presente ahí. Así que cuando empecé a acercarme a la Biblia como de una perspectiva académica, empecé cada vez más a enamorarme de este texto sagrado. Empezó a impactar tanto mi vida. Otra cosa es que empecé a ver la vida de otras personas ser impactadas por el poder de las Escrituras. Así que a los cuatro vientos les confieso que la Biblia me ha salvado. Les confieso que la predicación me ha salvado. ¿Saben por qué? Cuando empecé mis primeros pasos predicando, no los empecé aquí, empecé en un grupo en casa. Recuerdo nuestro primer grupo en casa, lo loco que fue. Yo y Dios íbamos temblando las rodillas porque supimos de un par de personas que iban a nuestro grupo en casa que conocían, pero muchísimo más que yo, las Escrituras. Y ahí empezamos. Y luego, algo bien suave, porque al predicarla tienes que empezar a estudiarla. Porque si no, pues te voy a dar mi opinión personal de la situación que tengas. Pero si estoy consumiendo las Escrituras, cuando la empiezo a predicar, lo que saldrá de mi corazón y de mi boca va a ser las Escrituras y no un pensamiento personal o algo pasajero. Entonces, a medida que fui predicando más y más y más, fui estudiándola más y más y más. Y luego la estás predicando, la estás estudiando. Y luego dice la Biblia que somos como cartas abiertas, ¿verdad? Y luego la vas poniendo en práctica, ¿verdad? Y la predicación va salvando a cada uno de ustedes. Y los va a salvar a cada uno de ustedes. Porque si comienzas hasta haciendo solamente por responsabilidad, al tú estar pasando tiempo con las Escrituras, vas a estar echando raíces en tu vida en una tierra fértil, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mira la condición del mundo ahorita.
personas confundidas, familias al borde del colapso, personas con poder y dinero sin saber ni encontrar en verdad cuál es el propósito de la vida, personas egoístas con malas intenciones. ¿A dónde más pudiéramos ir, Glocal, si no es que a la palabra de Dios? Ese es nuestro valor número 4. Esto es Glocal, la Biblia, la palabra de Dios. En esta iglesia estudiamos, practicamos y predicamos la Biblia. Primero por mi propio bien y número 2, para expander el reino de Dios en esta ciudad, en donde tú ya estás, en donde ya Dios te puso, que tú seas un agente de restauración en un mundo que está roto. La Biblia del Oso, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia Viva, la traducción al lenguaje actual, la de Arcoiris, la Thompson, la Vida Plena. ¿Cuál otra? La nueva Versión Internacional. Está una que se llama la Reina Valera Antigua, que es la referencia a 1909. ¿Cuál? King James en inglés. ¿La cuál? PDT. Hay una versión que me encanta en inglés. Si tú lees en inglés, descarga The Message en YouVersion, está increíble. Sea cual sea la versión que tienes alcance y acceso, primero es una gran bendición. Tiene la palabra de Dios. Acércate a ella. Aquí estamos para acompañarte. Te doy mi palabra, aquí estoy yo para acompañarte. Y juntos, así como ese oso que alcanza ese panal de miel y lo saborea, así son las palabras de las Escrituras para los hijos de Dios. Dios te bendiga.